Vamos a continuar con esta serie titulada Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque es importante tener una visión, así como Dios la ha diseñado en el cielo, tenerla aquí en la tierra. Y esto está basado en algunas cosas que nos deja ver el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Básicamente, capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis nos da una visión de lo que habrá de ser en el corazón de Dios, la restauración de las cosas. A veces cuando oímos el libro de Apocalipsis, oímos revelaciones, pues empezamos a batallar. ¿Por qué? Porque maneja mucho simbolismo, un lenguaje poco común. Debes de tener cuidado al leer el libro de Apocalipsis, pero hay algunas cosas que nos dejan ver con claridad una idea de cómo serán. Y doy gracias a Dios que algunas me las permite entender mejor que otras, porque si no, sería muy difícil para mí comprender del todo y a lo mejor para ti. Pero lo vimos hace 2 semanas. Vamos a empezar por la idea que desarrollamos hace 2 semanas, partiendo de esto que está puesto en el Evangelio de Juan, esta experiencia que tiene Tomás. La semana pasada hicimos un ejercicio de tratar de ubicarnos, de ponernos unos lentes, ubicándonos lo que sería de ti, de mí, después de haber pasado la experiencia de tener una emoción muy grande, de poder tener un encuentro con el que sería el Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo. Y de pronto, bueno, viene este tiempo de la crucifixión y con ello una lucha, ¿no? Una lucha. Posteriormente el Señor Jesús resucita y esto cambia algunas perspectivas de muchos de los judíos. Sabes que los judíos estaban esperando y anhelando una resurrección, pero ellos pensaban de alguna manera que esa resurrección sería en un solo momento de todos, ¿no? Sin embargo, ven resucitar nada más a uno y empieza, hay algunos ajustes, y bueno, eso no quiere decir que la promesa no haya sido cumplida o no se vaya a cumplir. Lo vimos hace 2 semanas, él habría de ser el primogénito de muchos, ¿ok? Eso está en Corintios, si mal no recuerdo, pero nosotros nos encontramos en este supuesto como Tomás, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan, nos describe en el capítulo 20, versículo 29, esta lucha que tiene Tomás, uno de los discípulos. El Señor se aparece, él no está, y posteriormente, cuando Tomás está, el Señor se aparece y le dice, de alguna forma, le dice en el versículo 29 de Juan 20, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Somos benditos, somos dichosos, somos verdaderamente afortunados, dirían, de poder creer algo que no pudimos constatar. ¿Qué pasaría si esto no fuera una convicción en nuestro corazón? ¿Sería un desperdicio de tiempo estar aquí? Primera de Corintios es una carta escrita por Pablo y en su capítulo 15, versículo 14 y el 19 dice lo siguiente, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, el que yo estuviera aquí, el que hubiera preparado delante de Dios una palabra, no tendría ningún sentido. Es más, te estaría tomando tu tiempo, estaría perdiendo tu tiempo y perdiendo el mío. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es decir, por lo que ustedes vinieron, no tiene ningún sentido. Dice más adelante el versículo 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de toda lástima de todo el mundo. Imagínate, si la meta hubiera sido que únicamente Cristo hubiera pagado por nuestros pecados, pues qué bien, pero de todas maneras íbamos a ser destruidos, o terminar, o nuestra vida iba a acabar. Seríamos los más dignos de toda lástima del mundo. Pero sin embargo, una verdad que Dios ha puesto en ti y en mí, el poder creer sin haber visto, eso es un milagro. Sabes que hace algunos años, yo no sé en tu caso, pero algunos años en mi caso, para nada pensé que estaría metido aquí, en este lugar, y menos hablándoles de una esperanza que ahora tengo. O sea, jamás. Ya te he comentado alguna vez que me apodaban el chamuco, con eso te digo todo.
O sea, jamás. Conozco gente, una de ellas me abordó recién, ya es un decir, un par de años, iba conmigo en la prepa, me buscó, oyó uno de los mensajes, una de las predicaciones y dijo, mira, fuera de tu mensaje, yo quiero que me des 2 horas de tu vida. Y yo, bah. Y me dijo, quiero que me cuentes cómo sucedió, cómo fue que Dios cambió tu mente, porque Él me había conocido en la preparatoria. Y para él era así imposible, increíble, él necesitaba oír qué había pasado. Bueno, el día de hoy tú y yo estamos aquí y seguros estamos que no estamos perdiendo nuestro tiempo y no nos importa incluso que los de allá afuera que no han conocido y no han tenido esta esperanza puedan estar pensando que somos los más dignos de toda lástima, que perdimos 2 o 3 horas que pudieran haber sido maravillosas viendo a los poderosos gallos blancos del... No, no es cierto. O sea, sería verdaderamente un desperdicio. Hubiera podido dormir hasta las 11. Hubiera aprovechado mejor mi tiempo yendo a X lugar. Pero tú y yo tenemos claro que no hemos perdido el tiempo. ¿Y qué pasa? La semana pasada hablamos acerca del dolor y de la decepción que puede producir un hecho. Los discípulos, los seguidores del Señor Jesús, esperanzados en este Mesías que había llegado, de repente lo ven en la cruz. Y la cruz era vergonzosísimo. Una muerte maldita, maldito todo es el que es colgado de un madero. Era la más vergonzosa, la peor de las muertes. Y sus seguidores, con todo el dolor, diciendo, ay, Él era el que seguíamos. Decepción, dolor, del dolor de la decepción a la esperanza. Eso fue lo que vimos, lo estuvimos viendo a través de la carta a los Romanos en el capítulo 8, y la carta misma nos hablaba de una figura que quizás no profundizamos, una figura de una mujer embarazada que estaba sufriendo dolores de parto, y te decía, qué fuerte ha de ser estar padeciendo los achaques, los dolores, las molestias, los cuidados de una mujer de parto para llegar al punto en que no tengas un bebé. Debe ser terrible. Sin embargo, la historia no termina así. Entonces no habría de qué avergonzarnos. El Salmo 96, versículos 11 al 13, está diciendo que los cielos se alegran y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor. ¿Por qué habrían de hacer todo esto, toda esta creación? Porque Él viene y viene a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a las naciones con su verdad. ¿Por qué la creación debería de estar anhelando, alabando, cantando, esperando que Él venga? Y que venga además a juzgar. Tú y yo hemos sentido el temor de haber hecho algo malo. Y el saber que alguien va a venir a juzgar es algo que no nos hace sentir cómodos. Si lo ves desde la perspectiva de un pecador que no tiene ninguna esperanza, debería estarse preocupando. Pero si lo ves desde la perspectiva, igual que la creación, que está esperando que se redime a todo, que todo vuelva a la esencia de como Dios lo diseñó, estarías cantando y alegrándote y deseando, junto con la creación, que estuviera llegando el Señor a juzgar la tierra. Y que esté juzgando la maldad y que esté juzgando a sus adversarios. Romanos 8, 19 al 21, lo leímos la semana pasada, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Es decir, la creación sabe. Tú no la oyes, no te voy a hablar de que la madre tierra se está quejando el día de hoy, pero la creación padece porque vivimos en una humanidad rota. Nos estamos acabando la creación. O sea, imagínate el pecado y el daño que ha producido. No solamente nos apartó de una comunión con Dios que se tenía desde el inicio,
No solamente nos puso en conflicto de uno con otro, es decir, entre Adán y Eva, Eva y Adán, sino que además nos puso en conflicto con nosotros mismos. Y además vino a romper la relación que tenemos con la creación. Las 4 relaciones que se han roto en ese acto, en ese momento, fue la relación que el hombre tenía con Dios. El hombre ya no quiere nada con Dios. No busca a Dios por su deseo. No es que ustedes, dice la Escritura, no es que ustedes me amaron a mí, yo los amé primero. Uno responde al gran amor de Dios y cuando volteas y dices, ¿en serio a mí como he sido, me puedes amar? Y entonces Cristo ha venido a restaurar esa relación con el Padre. Cristo ha venido a restaurar la relación que tengo conmigo mismo. ¿Cuántos que no han conocido a Dios andan por la vida sin sentir un propósito, sin sentir que vale la pena vivir? ¿Por qué? Porque están peleados con el propio propósito que podían tener en esta creación que Dios había diseñado. No sienten que tiene un sentido. A lo más se gastan toda la vida por cosas que no tienen sentido. Está rota la relación consigo mismo y por consiguiente con su prójimo. Todo el tiempo vivimos peleados unos con otros. Es lamentable. Y por último, la creación no se salva. Nos estamos acabando la creación de Dios. Gente que por su avaricia o por su codicia, cualquiera de las dos, está haciendo lo que hace sin importarle la creación de Dios. Total, lo que importa ahora mismo es mi beneficio. No importa a los demás, no importa si nos acabamos todo. Entonces, imagínate si la creación no debe estar anhelando, esperanzada que ya vuelva el Salvador a juzgar las cosas, a poner orden en la casa. Tú y yo debiéramos de estar dentro de ellos. ¿De acuerdo? Y dice Romanos 8:25, bueno, la batalla sin duda está en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la batalla? La batalla está entre vivir este tiempo y saber que hay una esperanza por delante. Es como decir, como que ya sé la historia, pero todavía no estoy en ella. Como que el reino de los cielos lo deseo, pero todavía estoy agarrado a este reino. Ahí está la batalla. Sin embargo, dentro de esa batalla, entre saber esta esperanza y no verla aún concreta, terminada, Romanos 8:25, bueno, del 24 al 25, dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Tú y yo, la esperanza que recibimos fue esa de que un día estaremos eternamente con nuestro Dios. No fue que tú no vas a tener problemas en esta vida, no fue que tu vida matrimonial va a ser perfecta, no fue que tus hijos no van a sufrir, no fue que tú no vas a padecer hambre. Nada de eso se te prometió. Y si eso se te prometió, ese no era el Evangelio. Esa no era la buena noticia. La buena noticia no era que tu vida iba a estar mejor en este mundo. Por el contrario, en el mundo sufrirás aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice la Escritura. Dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Es decir, cuando tú y yo fuimos salvos no teníamos lo que se nos prometió. Pero dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos de esperar con paciencia y confianza. Eso es lo que tenemos que hacer, aún en medio del dolor y de la decepción. Entonces el problema sigue siendo el mismo que en los tiempos del Señor Jesús y aún un poco antes. Los seguidores estaban pensando que vendría el Salvador, el Mesías, para liberarlos de ese momento, de esa etapa, de esa opresión que tenían con los romanos, ¿de acuerdo? Los seguidores estaban pensando que Él vendría con su reino a derrocar a todos los reinos malos, principalmente el que los estaba oprimiendo. Eso era lo que estaban esperando, era lo que pensaban. Incluso estaban esperando ver si se acomodaban dentro de su gobierno, ¿no? Y si yo puedo ser de los tuyos, mira todo lo que he dejado, mira cómo te he seguido, etcétera. En alguna manera esperaban y siempre estaban preocupados. ¿Cuándo será ese día, Señor? ¿Cuándo será ese día? ¿Cómo será ese día? Entonces,
yo creo que nuestro problema tal vez no sea como lo de ellos en ese momento, pero de alguna forma está en que no tenemos claridad tal vez cómo será. Se nos da una esperanza de que un día reinaremos juntamente con Él, pero si tú fuiste adoctrinado junto conmigo en las caricaturas donde se veía que un día estaríamos en el cielo y veíamos una nubecita y tal vez veíamos una arpa y ahí tocando eternamente, y si a ti, como a mí que no me gusta mucho el arpa, no digo que me desagrade, pues no me veía, o sea, imagínate, yo diría, y me van a dar una arpa, y ahí voy a estar. Ni de blanco me gusta. O sea, si estás imaginando que estarías en una nubecita eternamente, por muy suavecita que esté la nube, me va a cansar, me va a aburrir. Si tú y yo somos los que pensamos que es el lugar donde estaremos incluso cantando, me gusta cantar, de verdad me gusta. Canto en la regadera, canto en muchos lugares. Pero no me imagino días y días y días y noches y noches y noches cantando. Pero no es todo. No es todo. Ajá. De alguna manera, Dios ha preparado algo mucho más grande que todo eso. ¿Sí? Y tú y yo estamos luchando tal vez porque eso parece no suficientemente atractivo, ni bueno, ni interesante. Al contrario, hasta aburrido. Por eso es que queremos seguir en esta vida. Decimos, aquí hay más emoción. Es más, me la paso más divertido. ¿Para qué voy al arpa y a la cantada? Pero de lo que habla la Biblia, de verdad es muchísimo más emocionante. ¿Sí? Que solamente de que mi alma un día irá a la presencia de Dios. La Biblia habla, ¿sí?, de que Él ha preparado con anhelo algo bueno. Y de que el día que yo habré de ser resucitado de esta vida, voy a poder entrar en una nueva creación, en algo completamente diferente, en algo perfeccionado. ¿Puedes imaginar la versión de aquí de lo más atractivo para ti, de lo que más te gusta, de lo que tú dices, no me quisiera desprender? No se acerca, como lo vimos la semana pasada, ni tantito. Imagínatelo, pero bien. Y mucho más. En una manera, Dios va a entregar algo nuevo. Algo nuevo lo vamos a ir leyendo con algunos pasajes del capítulo 21 de Apocalipsis, pero yo te puedo decir que cuando pienso en algo nuevo y perfeccionado, como una herencia que me va a ser entregada como hijo, a lo cual voy a poder tener acceso, eso para nada me parece aburrido, me parece muy emocionante, me despierta curiosidad de saber cómo será. Y aunque algunos símbolos y algunas cosas que están presentes en el libro de Apocalipsis no las puedo entender, me deja pensar que va a ser mucho mejor, que no podría ni esperar ya recibirlo. O sea, si tú de repente te cuesta trabajo porque como yo leemos que el Señor habrá de regresar en un caballo blanco, pues de repente te voy a decir eso como que no me impresiona, en una manera, te soy sincero. Porque hoy día veo ahorita, lamentablemente, y de verdad te animo y te exhorto a estar orando por lo que está pasando entre Israel e Irán. O sea, no debe ser ignorado por nosotros. No me voy a meter en algo escatológico, pero te puedo decir, debería de ser algo que a ti y a mí nos preocupe. Nunca hemos estado tan cerca de la posible venida de nuestro Señor en un momento dado que ahora. A diferencia de muchas temporadas en donde también hubo guerras, pestes, muchas cosas, el único detalle es que no había estado constituido Israel como desde hace varios años. Esa es la gran diferencia de 2000 años para acá, que desde el 46 me parece, 48, ¿sí? Desde entonces estamos cada vez más cerca de esa realidad. Pero bueno, no me voy a meter en eso, nada más piensa. Tú y yo no podemos estar imaginando algunas cosas. Veo esas guerras donde veo tremendos cañones, tremendos proyectiles, tremendos aviones. Y lucho con la idea de que el Señor va a venir poderoso en un caballo blanco. Lo sigo imaginando posiblemente con una vestidura blanca. Yo no sé cómo haya sido la visión y en ese momento cómo será. Y a lo mejor será así. Y con guaraches, y a lo mejor serán guaraches muy poderosos, no lo sé. Pero hoy día veo esos trajes de guerra de los hombres súper armados
que se protegen de no sé qué tantas cosas. A lo mejor no es necesario, mira, se nos va a caer la boca con todos esos trajezotes de ver venir al Señor. Como quiera que sea que lo imagines o no, el Señor viene y el Señor ha preparado algo mejor. Y cuesta trabajo, yo lo sé, ¿sí? Pero debe de despertar en ti emoción. Más allá del arpa y los cantitos, debe despertar emoción de estar una eternidad con Dios. Y yo creo que es difícil mientras eso sucede. Esa transición en el hoy y en lo que esperamos debe de ser difícil. ¿De acuerdo? Pero ese es el camino que tenemos. Ya voy a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar, el título del mensaje, ya se brincó un poquito, de la angustia a la confianza. Era del dolor y la decepción la semana pasada a la esperanza. Hay una esperanza, tenemos que esperar y tenemos que esperar confiadamente, Romanos 8:25, ¿verdad? Pero mientras esperamos, yo sé que a ti y a mí nos viene angustia. Nos viene angustia con todo lo que puede suceder, ¿sí? Cuando de repente escucho que esto pudiera ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial, yo te digo, de repente sí me preocupa, te soy sincero. Aún cuando esto está lejos, hay muchas cosas que se modifican. Y debiera de preocuparte. Sin embargo, de esa angustia debemos de pasar a la confianza, en medio de lo que está pasando, ¿sí? No podemos vivir en un mundo donde lo que tenemos es angustia todo el tiempo. Porque si todo el tiempo esto es lo único que hay, pues tú y yo debiéramos de vivir en miedo todo el tiempo. Y Dios no lo diseñó así, ¿sí? Puede que tú y yo perdamos alguna oportunidad de repente, puede que de pronto perdamos la propia vida antes de esperar recibir lo que estábamos esperando. Puede que puedan pasar muchas cosas, el miedo nos atrape, nos detenga, nos paralice, nos aísle, nos haga vivir en desconfianza o en angustia. Y esto lo que va a producir es que tal vez no nos permita recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí es donde el reino de Dios ofrece un nuevo camino. Y de eso vamos a hablar, porque mientras llegamos a esa esperanza, el día de hoy debemos de entender que podemos vivir confiadamente con una sola razón, ¿sí? El reino de Dios ofrece un nuevo camino y es uno que no nos va a alejar quizás del dolor. Es uno que tal vez no nos va a alejar incluso del miedo, pero nos va a permitir tener la fuerza para continuar y la fe necesaria para poderlo enfrentar. ¿Cómo? Pues por solo saber que hay un panorama más grande de lo que hoy día podemos ver, ¿sí? Cuando tú y yo sabemos que hay un Dios que tiene todo en control, cuando tú y yo podemos entender que Él está para cuidarnos hasta con lo más mínimo, entonces eso nos debe de dar confianza. Quiero que veas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ahí está la visión, ahí está la esperanza. Apocalipsis capítulo 21. Ya hemos leído en el versículo 1 la semana pasada, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Tal vez tú y yo no hemos imaginado el poder que puede tener Dios, porque si supiéramos, tuviéramos una conciencia de lo poderoso que es el solo oír lo que dice el versículo 5. Miren, hago todas las cosas nuevas. Termina diciendo,
entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Esto es verdadero y digno de confianza. Si tú has creído en Dios, debes de saber que esto es verdadero y digno de confianza. Así es que Él nos está invitando a que veamos que Él hace las cosas nuevas, ¿sí? Y para poderlo ver y empezarlo a ver, debemos de por lo menos hacer 3 cosas. De esas quiero hablar el día de hoy. La primera, si tú estás tomando nota, debemos de redefinir el valor de lo que ahora vemos. Debemos de redefinir el valor de lo que ahora vemos. Nos vamos a estar basando, yo traigo una nueva versión, nueva traducción viviente, nos vamos a estar basando en algo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, para que vayas buscando, vayas tomando nota. Mateo, capítulo 6, del versículo 19 al 24, en esta primera porción. Inicia el Señor diciendo: no almacenemos tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí también los deseos de tu corazón ahí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Te das cuenta lo que el Señor está diciendo? Cuando Él empieza a abordar el tema del miedo, ¿sí? El miedo de que en esta tierra, ¿alguna vez has visto que algo se te echa a perder? Bueno, cuando es cualquier cosa, pues quizás no te afecta, dices, bueno, tengo más de eso, ¿no? Pero ¿alguna vez no has tenido que comer y de repente, yo te lo digo como varón, llego a mi casa y veo que se le echó a perder algo, abro el refri y digo, ¿y esto? Y yo, ¿y por qué no nos lo comimos? Bueno, me quiero devorar ahora a mi esposa. Tal vez tú no eres como yo. Tal vez no has estado en una necesidad. ¿Sabes que conocí a una persona que nos decía que cuando vio a alguien sacarle aquí en México el migajón al hacer las tortas, le preguntó, ¿por qué le sacas el migajón al bolillo o a la telera o no sé? Y le dijo la persona, bueno, pues así lo hacemos, como que no nos gusta, o no sé, para que le entre más, no sé. Y le dijo esta persona que venía de un país donde había habido guerra, dice, lo que es que nunca has estado en guerra. No tirarías ni el migajón. Tal vez tú y yo no hemos estado en una condición como para preocuparnos por lo que se echa a perder en esta tierra. Posiblemente no te han robado. ¿Te han robado algo? ¿Y algo que te duele? ¿No debería de estarte molestando esto? Esto a mí me da miedo, cada vez me da más miedo. Uno dice, ay, Querétaro era muy seguro. Hoy día ya la percepción va cambiando. Y algunos nos movimos antes de que hubiera mucho más miedo, otros se vinieron por miedos en otros lugares. Pero ahora ya están considerando a ver a dónde sería el nuevo Querétaro, porque ya no pueden vivir seguros. Entonces, al abordar el tema del miedo, el Señor Jesús comienza pidiendo una cosa, que veamos que en su reino el sistema de valores es diferente. Te va a doler en la medida en la que tú sigas teniendo los valores de esta vida. Todas las cosas que aquí atesoramos eventualmente se van a destruir, se van a romper, van a ser robadas. En el mejor de los casos van a ser reemplazadas. O van a desaparecer simplemente. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que hay cosas que podemos alcanzar y que tienen un valor eterno y que nunca se perderán. La pregunta es, ¿cuál es cuál? Todo va a depender de tus valores. Yo recuerdo infinidad de veces cuando yo era pequeño, que anhelaba tanto, particularmente un juguete, decía, uy, el día que me compren esto, bueno, ya se me hace la vida. Recuerdo infinidad de episodios de esos. Y lo veía como un tesoro tan grande, no quería que nadie lo tocara, lo ponía en un lugar especial, casi a veces no quería que se usara porque sabía que se podía romper o se podía desgastar. ¿Sí?
Y al final del día salía otra cosa que me gustaba más. Y había algo que lo reemplazaba. De hecho hay un refrán, ¿no? Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Jarrito viejo, ¿a dónde te aventaré? Una cosa así. Así anda nuestro corazón con estos valores. ¿Sí? De lo último que recuerdo, te he comentado un testimonio, posiblemente por la parte emotiva del testimonio, no me desecho de una bocinita particular. Pero me acuerdo, te habré hablado, no te voy a hablar de todo el testimonio de esta bocina, que yo pasaba a una tienda y me le quedaba viendo así casi por medias horas, y mi esposa me decía, ya cómpratela. Perdemos más tiempo viéndote aquí parado. Finalmente el Señor me la dio de una manera milagrosa, y llegué y la disfruté y ponía mi celular ahí, y bueno, quería que el vecindario escuchara a través de mi bocina. Y ahorita ni me preguntes dónde está, es más, se la di a mi hija, volteó y dijo, me estorba, papá, yo no quiero eso, deshazte de ello. Y yo quizás pues todavía por el testimonio, por no olvidarme cómo Dios puede obrar, la tengo. Yo creo que tú tienes ese tipo de experiencias en la vida. Entonces debemos de darle el valor correcto. ¿Por qué? Porque donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Eso es lo que te va a gobernar a lo largo de la vida. Más adelante el versículo 22 del mismo pasaje de Mateo 6 dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Y curiosamente, cuando el Señor justamente está tratando el tema de valorizar o revalorizar las cosas, Él habla acerca de cómo los ojos son la puerta. ¿Sí? Una puerta que va a dar luz al resto de tu vida. Si lo que ves está lleno de oscuridad, pues también lo estará el resto de tu vida. Pero si lo que ves es luz, entonces tu vida va a estar llena de luz. En otras palabras, en dónde está puesta tu atención y tu mirada va a definir los valores que le vas a dar a las cosas. Si tú eres, como de repente veo a algunos jóvenes que creen y ponen su atención en algunas influencias de este mundo, y aún adultos también, pues ¿qué esperamos? Que cuando vamos a querer anhelar una esperanza como la que tenemos, si decimos, no, si lo que quiero yo aquí es llegar a ser como el Peso Pluma. Por ahí alguien dijo amén. ¿Qué pasó? Era para despertarlos. O sea, por supuesto que no, porque, pues bueno, aquí no se reúnen los del Peso Pluma, ¿verdad? Pero de verdad, si vas a un concierto, la gente estará anhelando ser como el Peso Pluma. Bueno, el otro día había a un niño que lo cortaron y lo vistieron igual. Orgullosísimos los padres. Y se toma una foto y uno dice, el niño como sea, pero ¿dónde están los padres? O sea, imagínate si tu ojo, es decir, aquello que tú aceptas, entra, eso va a llenar todo tu ser. Si es luz, pues habrá luz. Si te llenas de la presencia de Dios, de estar poniendo la mira en las cosas de arriba, no estarás preocupándote, pero si no, abusado, un día de estos me llegas como el Peso Pluma. Y Dios de verdad tenga misericordia del hombre, no tengo nada contra el hombre, simplemente utilizo la figura, ¿sí? Y no sé, pero yo estoy seguro que tú como yo has pasado por etapas, que cuando menos te lo esperas ya te das cuenta que estás metido en algo que no debiste haberte metido. Te empezó a absorber a tal grado, tal vez con las personas con las que te juntas. Cuando menos te esperas ya estás pensando igual, ya estás hablando igual. Te empieza a absorber. Empiezas a tener toda esa influencia. Y se vuelve muy profundo. Sea la música, sea películas, sean videos, sean series, sean grupos de personas, sean ambientes. Entonces tus decisiones ya no son tomadas por los mismos valores que Dios te venía dando. Cuando menos te lo esperas, ya estás defendiendo los valores.
que van opuestos a Dios. Empiezan a encontrar hasta justificación. Dice más adelante, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y hablando de las riquezas, dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. En una u otra manera, no se puede decir medio amo a Dios y medio amo las cosas que se oponen a Dios. Y hemos hablado muchas veces de los atletas, ¿sí? ¿Tú sabes cómo es la dedicación que pone un atleta? La serie de cosas que debe de hacer, levantarse muy temprano, practicar horas y horas y horas, abstenerse de ciertos alimentos que tú y yo a lo mejor le entramos sin mayor remordimiento. O sea, ¿por qué lo hacen? Ellos, si pusieran atención a todo lo que van a tener que dejar, no lo harían igual que tú y yo. Muchas veces tú y yo no hacemos lo que debemos de hacer por estar poniendo atención en todo lo que vamos a tener que dejar. Le estamos dando prioridad a algo que tal vez no tiene sentido. Pero ellos lo hacen, ¿por qué? Porque ellos ven lo que van a ganar con ellos. Ellos saben de alguna manera que el sacrificio no es en vano. ¿De acuerdo? Y por eso es que deciden seguir adelante y continuar con todo ese esfuerzo, con toda esa dedicación. Y la pregunta para ti, para mí en este momento sería, ¿qué tipo de cosas son tan importantes en tu vida? Que tienen un gran valor. Solamente haz una lista rápida. ¿Qué sería lo más valioso hoy día para tu vida? Y con eso te darías cuenta cómo está tu corazón. En otras palabras, en un ejercicio rápido te diría, ¿en dónde se te va todo el tiempo? De repente dices, es que no tuve tiempo para leer, no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para ir al estudio, para esto, para el otro. O sea, no son actos religiosos, es llenarte de algo para que tu mente pueda ser transformada, como lo dice Romanos 12:2. Para que sean renovados nuestros pensamientos. Para que podamos entonces, renovados, ahora sí entender esa buena voluntad agradable y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Luchas con Dios porque no te llenas del pensamiento que Dios tiene. ¿Sí? No lo ves como algo agradable, no lo ves ni siquiera perfecto. Entonces, ¿qué son esas cosas? ¿En qué se te va el tiempo? Revisa el dinero que tienes. ¿En qué se te va? Con eso te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. ¿Dónde están tus tiempos? ¿Dónde está tu dinero? ¿En qué le pones todas tus fuerzas? ¿Sí? Yo conozco gente que puede decir, vamos a ir a jugar fútbol, 12 del día, el rayo del sol, en un terregal ahí, con lleno de piedras y demás, pero bueno, va y se parte la cara ahí. Ah, no, pero no le digas que vengan al estudio donde va a estar abajo del ventilador y le van a hablar con paciencia. No. O sea, son el tipo de cosas que pueden reflejar dónde está nuestro corazón. Otra pregunta más. Hay cosas que son tan importantes que te están nublando la vista y sacando del propósito de Dios. Hay algo que incluso está poniéndose en contra o te está poniendo en contra de Dios. ¿Qué puede ser que sea tan importante que te ponga en contra de Dios? Que te lleve a luchar, que incluso divida tu corazón y tengas que decidir, lo siento Señor, el día de hoy tú eres el que me espera. Bueno, vamos al punto número 2. El punto número 2, para poder pasar, como lo hemos dicho, de alguna manera de esta angustia a la confianza. ¿Por qué? Porque nos angustia. Es que, ¿qué van a decir en este mundo? Que soy un perdedor, que soy un fracasado, que no he logrado lo que otros. Y nos empieza a angustiar y nos afanamos. Pero el segundo punto, para pasar de esa angustia a la confianza, es que debemos de estar seguros de que Dios, aún en este tiempo, actualmente tiene el control. Dios tiene el control. Mateo capítulo 6, del 25 al 27, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Nada más piensa de manera ligera. ¿Sabes qué hay? Me llama la atención en un lugar, no sé cómo le hagan para conseguirlo, pero una vez veía a mi esposa un programa, Los Reyes del Congo, creo que se llamaba. Unos hombres que viven, pero en la miseria total, pero vistiendo, bueno, de lo mejor de ropa. Yo no sé si han tenido que vender un riñón para portar unos zapatos de esos de marca súper increíble, ¿o qué? Pero ellos andan, pero bueno, como pocos tal vez ahí en Campos Elíseos en París. O sea, y viven en una miseria extrema. ¿No es la vida más que eso? Gente dejando su vida por las cosas vanas. Jovencitos dejando, ves programas y es que estos tenis son edición especial y valen no sé qué y demás. O sea, pongo ejemplos muy sencillos, pero tú debes de tener tus propios ejemplos en tu vida. ¿Te das cuenta que en esta sección comienza con el por eso? Lo primero que dice el versículo 25 dice por eso. Lo que significa aquí es que el Señor Jesús acaba de decir que respalda todo, con esto que va a decir, respalda todo lo que acababa de decir. ¿Sí? Por eso. Todo eso que nos dijo antes, por eso. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que si tú y yo revalorizamos las cosas que vemos, pues entonces va a cambiar tu manera de vivir. Te va a llevar a tomar decisiones de manera diferente. Si tú y yo empezamos a ver las cosas con el valor que Dios realmente les da, empezarás a preocuparte por cosas muy diferentes. Empezarás de alguna manera a tomar decisiones de manera diferente. La vida es más importante. Vivimos en un mundo en donde las cosas son más importantes que las personas. Familias que se dividen por las cosas, que no les importa su familia. Padres que se separan y se dividen sin importar en qué condición van a quedar los hijos, porque las cosas los tienen atrapados. Dice el versículo 26, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? O sea, tú y yo con todo lo que nos afanamos, ¿podremos hacer que algo cambie en nuestra vida? Dios poniendo un ejemplo con las aves, ¿sí? Una de las cosas que tú y yo no podemos negar es el hecho de que Dios todavía sigue siendo Dios, aún en medio de lo que vivimos y que tanto nos afana, ¿sí? En verdad debes de saberlo, Él tiene el control de las cosas, por mucho que estés siendo angustiado, ¿sí? Él es un buen Padre. Él provee tus necesidades, lo que realmente tú necesitas, no lo que tú deseas. Y tú lo puedes entender bien sencillo. Piensa en tu hijo, tal vez a la edad de 5 años, todo lo de 7, 8 años, todo lo que él anhelaba. Si por él fuera, le tendrías el cuarto lleno de cosas y todavía seguiría anhelando más cosas. Me llamaba la atención cómo es el corazón humano. No voy a hablar de las mujeres, esto no es propio de las mujeres, solamente voy a ilustrar con ello. Me llamaba la atención, conocía yo un futbolista que aprecio en alguna manera, por cómo juega, los valores que tiene y demás, es un brasileño. Estaba recientemente conociendo la historia que la mujer lo dejó y le fue infiel. Y le fue infiel bajo el argumento que era demasiado bueno para ella. Nunca le engañó, nunca le faltó al respeto, tenía muy buenos valores, simplemente era demasiado bueno para ella. Y me recuerda una vez un chiste, una vez que leí de un lugar donde decía, aquí usted conseguirá el hombre ideal. Y las reglas era, pase usted, pero para encontrar al hombre ideal, usted va a tener que quedarse en el piso donde lo va a elegir y no va a poder regresar al anterior. ¿De acuerdo? Entonces llegó y leyó, primer piso,
hombres que tienen trabajo. Digo, dijo la mujer, me parece bien. Ay, pero arriba puede estar mejor. Entonces llega el siguiente y dice, hombres que tienen trabajo y además son muy amorosos. Ay, eso suena bastante bien. Y se va al piso de arriba, dice, no, pues debe estar mejor. Hombres que tienen trabajo, son muy amorosos y son muy guapos. Ah, caray. Eso se está poniendo bien bueno. Voy a ir al siguiente. Hombres que tienen trabajo, que son muy amorosos, que son muy guapos y aman a su familia y se entregan por ella. No, hombre, bueno, la mujer decía, no, hombre, no sé qué me voy a encontrar allá arriba, y llega al siguiente nivel y dice, aquí están todas las mujeres que tienen que entender que nunca quedarán satisfechas. Y con eso te lo digo, no solo en las mujeres. El hombre todo el tiempo está angustiado porque no tiene algo más. Y en la carta a los Hebreos, ahorita me viene a la mente, me parece que es el capítulo 13, y si mal no recuerdo el versículo 5, dice, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Porque el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. ¿Sí fue la cita? No sé si alguien la buscó, porque nadie se dio cuenta, pero creo que la semana pasada por ahí me aventé, creo que hablé de alguien, no me acuerdo de qué personaje, en vez de resucitar a Lázaro, resucité a Jairo. Y bueno, nadie me dijo nada, nada más me decían amén. Bueno, no sé si fue la cita, pero lo dice la Escritura. Me vino a la mente, no lo traigo en mis notas. ¿Sí es eso? 13:5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te avergonzaré. Ok, ahí está. Entonces, lo que tú y yo debemos de tener en mente es que Dios tiene el control, ha provisto para hasta los que no hacen nada, como los pajaritos. ¿Sí? ¿Cuánto más por sus hijos? ¿Cuánto más por sus hijos? Si tú eres como el pequeño de 7 o 8 años que cree que Dios le debe de dar todo lo que quiere, no lo va a hacer, te va a dar lo que necesitas. ¿Sí? Y yo recuerdo de verdad momentos en mi vida en donde Dios pareciera que tiene a sus favoritos. Y dices, ¿por qué a él sí lo bendice de esa manera? Y yo nada más oigo bendición tras bendición y dices, pero si vamos a la misma iglesia. Oímos los mismos mensajes, me paro, cuando él se para, yo ya nada estoy viendo, si se para a orar, me paro a orar. Lo imito en todo y no me toca. Momentos en los que me he sentido que no soy hijo de Dios o que he pensado que algo está pasando en mi vida. De alguna manera siento que tal vez a Dios se le está pasando de las manos, como que se distrajo sobre mi vida. Pero no nos equivoquemos, Dios sigue teniendo en medio de todo lo que te angustia el control. Y la pregunta sería, ¿qué consideras que te está angustiando como para perder de vista que Dios tiene el control? ¿Qué te ha llevado a ese pensamiento? ¿Hay algo que te hace pensar que Dios está actuando como un padre que no te cuida? ¿Que no te ama? ¿Estás creyendo que puedes hacer más que lo que Él pudiera hacer y por eso es que no puedes ni esperar? Creyendo que puedes, como dice aquí el versículo 27, ¿acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Puedes ser más que Dios? Son preguntas para reflexionar. Vamos a terminar con el tercer punto. El tercer punto es que debemos de ordenar nuestras prioridades. Ya que tienes valores diferentes, ya que sabes que en medio de todo Dios tiene el control, debemos de ordenar nuestras prioridades en la vida. Versículos 28 al 34 dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy hay y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes.
¿por qué tienen tan poca fe? Nublar tu vista, tener tus ojos oscuros, perder la fe, te lleva a valores diferentes, te lleva a ignorar que Dios está al control y te lleva a desordenar tus prioridades. Y te empiezas a preocupar por cosas como el vestido, por cosas tan simples como eso. Y dice, ni Salomón con toda su gloria, ni Salomón, te lo aseguro, ni teniendo todo el dinero del mundo podrías encontrar la tranquilidad. Si tú no sabes que Dios no tiene los mismos valores, que Él está al control y que tus prioridades son las que te están afectando. ¿Sí? El Señor no está hablando, ¿sí?, de que no sea importante, solo no es lo más importante. Aun cuando tú y yo pudiéramos tener lo que el rey más rico que describe la Escritura tuvo, aun cuando lo pudiéramos tener, eso no nos va a dar una paz porque no está en las prioridades. ¿De acuerdo? Y con honestidad muchas veces he pensado en esas personas que de pronto tienen guardaespaldas. ¿Alguna vez tú has tenido un pensamiento sobre esa gente? Yo nada más de pensar todo lo que tienen que ordenar tan solo para salir a veces por unos chetos. O sea, si ellos quieren ir, por supuesto, porque si no, pues tendrían que mandar a alguien. O sea, todo lo que tienen que ordenar porque su vida con todo lo que tienen y las prioridades que le han dado a su vida, los llevan a vivir en una angustia total. Si les van a robar, si les van a secuestrar, si les van a algo. Toda la logística que tuvieran que hacer y ordenar. Y seguro que tú y yo no batallamos con nada de ello. Cosas las más sencillas ni siquiera las pueden hacer. No pueden gozar de libertad. ¿Sí? Porque nunca pensaron en lo que era necesario. Se afanaron tanto en alguna forma, o algunos de ellos ni siquiera se afanaron, otros se afanaron por ellos y les entregaron la riqueza. ¿Sí? Pero no pueden gozar de una libertad que Dios nos ha dado para disfrutar. ¿De acuerdo? Dice el versículo 31, dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. La pregunta anterior en el versículo 30 dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Se deriva de que cuando nuestros ojos están puestos en prioridades invertidas, entonces nos empezamos a preocupar. Dice el 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. De repente mis hijas juegan a querer ser millonarias, o alguna vez lo hicieron y las oí. Y si fuera millonario yo lo que haría y demás, se están dejando dominar por ello. No saben lo complicado que pudiera ser millonario. Ni con todo lo que lucharían. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y viene el consejo, el orden, las prioridades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Cuando tú y yo empezamos a poner las prioridades en el orden de Dios, no solamente empiezas a disfrutar, no solamente empiezas a prosperar y a caminar en prosperidad, sino además puedes vivir la bienaventuranza que se describe en el libro de los Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Alguna vez has podido sentir la dicha de tener algo para poderlo compartir con alguien? Qué bien se siente, y más cuando sabes que alguien lo necesitaba. Ya no te satisfaces en el hecho de saber que tienes, sino en el hecho de que tienes de más hasta para poder dar en alguien más. ¡Qué bendición! Las prioridades invertidas en el viejo Luis hubiera dicho, que trabaje. O sea, este Aragán, ¿qué le tengo que estar pagando? Esto, lo otro. ¿Qué tengo que estar haciendo de esta manera u otra? Atrapados por el dinero. El orden, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa. O sea, yo camino hacia qué desea el rey de ese reino y empiezo a vivir conforme a lo que pide, esa vida justa.
Y entonces en el camino Dios me va a ir proveyendo de lo necesario. Ese es el orden. 34 termina el pasaje diciendo, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Yo, y perdón, porque ya sé que mi suegra ve los mensajes, solo un chiste, solo una broma, no lo tomen personal, no lo apliquen para sus vidas y sus suegras. Yo, de verdad, he vivido momentos de mucha angustia. Híjole, ya entró mi esposa, ya no sé si brincármelo. Se suspende, el que sigue. No. Yo siempre le digo y bromeo con las personas cuando las veo muy angustiadas, de repente bromeo y les digo, yo llego a mi casa, acomodo mi almohada, que además, te lo tengo que decir, sí invertí en una buena almohada porque dije, esto vale la pena. La acomodo y agarro y digo, y ahora sí me disculpan, yo duermo como si no tuviera suegra. Lo que trato de decir, y en el buen sentido, y de verdad Dios sabe que, lo he dicho muchas veces, mi suegra es parte de mi ministerio, porque eso hace que la gente se despierte y que se enganche con el mensaje. Ese es su papel, ella lo sabe. La verdad de las cosas es, te lo digo con seriedad, por más que te afanes, te angusties, por más que de alguna manera se te nuble la visión de lo que viene, te olvides de que Dios está al control, empieces a revolotear tus prioridades. Va a llegar un momento en que Dios te va a llevar a confrontar qué puedes hacer el día de hoy si no tienes control ni siquiera del día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Entonces vamos a terminar porque todo esto te debiera de llevar primeramente a su reino. Y entonces vamos a terminar, no sé si con la última, Sabdi, por favor, o Avi, no sé. Vivir su reino significa amar a las personas por encima de las cosas. Valorar lo que sean vidas transformadas por encima de las grandes cantidades que puedas tener en el banco. Sabes que cuando uno valora y aprecia lo que Dios está haciendo en la vida de otros, empiezas a ser generoso, a invertir en ellos. Te he hablado en el tiempo de estudio que cuando tú y yo entendemos nuestra misión, usaremos todos los recursos necesarios para que alguien se vuelva un discípulo de Cristo. Vas a invertir y no vas a escatimar y a veces hasta vas a sacrificar de lo que tienes para que alguien más conozca lo más importante. Cuando vives y buscas su reino, la siguiente por favor, vas a saber además que Dios promete proveer no solo lo que necesitas, sino que poco a poco va a desbordar en bendiciones mientras tú sigues caminando en pos de su reino. ¿Sabes lo que dijo en la parábola de los talentos? Quítenle y dénselo a él más, porque el que fue fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Quieres que Dios empiece a fluir en una manera a través de tu vida? No solamente con dinero, con muchas cosas más, con tiempo, con salud. Cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios y vivir una vida justa, Dios va a proveer lo necesario en tiempo, en salud, en dinero, en todo lo necesario para que haga su obra. Bueno, siervo, fiel. En lo poco, en lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te vas a empezar a gozar de esta vida, que el día de hoy, como en el cielo, puede ser en la tierra. Dios se quiere manifestar. Por último, significa vivir con manos abiertas, sin angustia. ¿Qué va a ser del día de mañana? No lo sé. Todo lo que tú y yo tenemos, todo, de hecho le pertenece a Dios. Él puede usarlo en cualquier momento a su propósito eterno. Si tú lo pierdes y alguien lo encuentra, Dios lo puede usar. Y tú debes no solamente estar consciente, sino tranquilo y dispuesto. Lo vimos en el estudio y no sé si tomaste nota de algunas cosas que tuvimos en el estudio. No recuerdo, creo que era Hebreos 10. Estaba diciendo en una manera, déjenme ver si es así, porque yo les dije que en alguna manera era de lo mismo que Dios nos quería hablar el día de hoy.
quienes estuvieron en el estudio. Ni siquiera tengo claridad. Denme oportunidad nada más para terminar la idea y no dejarte. Hebreos 10 parece que en el 39, no, me perdí, estoy en Hechos con razón, perdón. Fíjate cómo lo dice la Escritura al final. Pero nosotros no somos, versículo 39 de Hebreos 10, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos fieles y nuestras almas serán salvas. No, perdón, no era el texto, pero déjenme ver. Olvídenlo, quise traerlo en relación, no lo tuve claro, pero lo que trato de traer a tu memoria con el texto es, al final, tú y yo tenemos lo necesario para hacer la obra de Dios. Tú y yo decidimos vivir una vida que no se conecta con la promesa desde ahora y esperamos que simplemente se dé la promesa y cuando se dé la promesa, pues a ver si nos tocan arpas o realmente empezamos a vivir una vida que apunte a ese propósito. Aún con esa angustia que tienes, que puede pasar de esa angustia a una confianza de que todo lo que tú y yo vivimos y atravesamos está apuntando al propósito que Dios ha diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien le puede llamar a Sandy para que mis hermanos de la alabanza puedan subir, como el canto que cantamos hoy. Con Él tenemos todo. Él es más que todo lo demás que tenemos. La decisión está en ti y en mí de realmente darle ese valor de esa manera.